Es late, es la edad chocolate. Hablemos de adolescentes con Adriana Guerra, psicóloga. Y bueno, pues sí, estamos en la sección de mi queridísima Adri Guerra. Le da chocolate, todo le choca, nada les late. A quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Adri? Bienvenida. Muy contenta de platicar hoy de este tema que seguimos ahondando más en la vida de los adolescentes. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de mitos de la adolescencia, Adri. Ay, es que luego los adolescentes los juzgamos y decimos cosas que la verdad que luego como padres o adultos podemos exagerar, ¿no? Absolutamente, y como hemos platicado muchas veces en esta sección, se nos olvida que también pasamos por ahí. Ajá, exactamente. ¿Cuáles serían entre los mitos más comunes que podemos decir de un adolescente? A mí se me ocurre alguno por ahí, pero a ver, empieza tú. Pues hasta nos podríamos ir con justo nuestra edad chocolate, que nada les late. No, esta idea que tenemos que nada, o sea, nada les gusta, nada les parece, con nada están de acuerdo, como si fuera esto ya una condición inherente a los adolescentes, ¿no? Y aunque en general, claro, los adultos lo vivimos así porque es una edad de mucho choque, pues los tachamos de rebeldes sin causa, ¿a poco no? Exactamente, todo le choca, nada les late, así les decimos, o aborrecentes les llegamos a decir también, todo aborrecen. Y pues no, yo creo que sí disfrutan ciertas cosas, por ejemplo, los amigos, ¿no? Creo que eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? Como adultos nos damos cuenta que en la vida social los adolescentes parecen otros. Incluso luego por ahí los papás hasta lo dicen, ¿no? No, conmigo monosílabo, no platica, interrogatorio, pero nada más está con los amigos y el relajo, como que es el más abierto. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Que nosotros como adultos, pues tenemos una relación completamente distinta con el adolescente y estamos esperando en gran medida que nos responda con nuestras expectativas. Cuando el adolescente, pues está construyendo apenas sus formas, volvemos al punto de la identidad, está aprendiendo a medir este nuevo mundo de independencia que por un lado nosotros exigimos, pero por otro lado también todavía no estamos tan seguros de dejarlos tan sueltos. Entonces parece rebeldía y que todo les choca cada vez que quieren cuestionarnos y cada vez que quieren entender algo porque no tienen todavía las herramientas para comunicarse asertivamente. Sí, por supuesto. Pues bueno, ese es uno. Otra que me viene por acá es que dice que van por mal camino por culpa de las amistades. A veces la mala influencia puede ser nuestro hijo, ¿no? Ese es un gran mito, las malas influencias que hay que tener lejos, ¿no? Cuidarlos de las amistades. La realidad es que hay un punto aquí que también como adultos a veces perdemos de vista. Una cuestión es la seguridad y que de eso también hemos platicado, lo que es el riesgo y la seguridad no son negociables, ¿no? Todo lo que te ponga en riesgo definitivamente no es negociable. Sin embargo, a la hora que hablamos de las influencias o las malas influencias, como se dice por ahí, olvidamos también esta capacidad de criterio y de toma de decisiones, que como adultos es lo que hay que trabajar con el adolescente. ¿Cómo estás tomando estas decisiones? ¿A partir de qué bases? No necesariamente porque haya una influencia externa de alguien que sea a lo mejor, vamos a decir, más aventado, ¿no? Que los invite a hacer otro tipo de actividades o otro tipo de cuestiones, a lo mejor que como familia no teníamos contempladas, quiere decir que sea una mala influencia. Más bien ahí hay que ayudarlos a medir riesgos y a tomar decisiones, porque recordemos que están en una etapa de desarrollo en la que todavía no tienen la capacidad completamente desarrollada para ver esta cuestión de las consecuencias, para pensar antes de actuar tal cual como les decimos. Es el juicio, la parte del juicio también no la tienen desarrollada, entonces de repente actúan y luego piensan que esa es la parte. Otra cosa que fíjate que en estas generaciones, Adri, se dice mucho es sobre son de papel, generación de mazapán, por lo frágil, piel delgada. Se les acusa mucho de eso y a veces nos han dado ejemplo de fortaleza, ¿no? Nos han enseñado a cómo salir de la adversidad. Una de las características también que tienen los adolescentes es la flexibilidad. Aunque de repente nos pareciera que son muy rígidos, realmente el mundo adulto es mucho más rígido que el del adolescente. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando que ellos de buenas a primeras puedan entender estos límites y tener una lógica como la nuestra, cuando en realidad volvemos al punto en el que están aprendiendo a desarrollarse dentro de estos nuevos límites que están cambiando y también esta capacidad de flexibilizarse
les permite demostrarnos estas fortalezas de las que hablas. Pero sí tenemos que estar muy claros en que necesitan acompañamiento, porque al final estas, ¿no? Estas expresiones de la generación de cristal que pareciera que todo es responsabilidad de ellos, pues es resultado del manejo que hemos dado como sociedad y como adultos, que somos quienes damos ese parámetro. Entonces, sí es importante detectar si notamos estas características en particular en algún adolescente, pues buscarle un poquito más allá, ver qué es lo que está pasando, si realmente notamos esta como fragilidad emocional, darles herramientas para manejar las cosas desde un lugar como más fortalecido. Ajá. Oye, es que fíjate, no había pensado en mitos y cada vez que hablas pienso en otro mito o realidad, no lo sé, pero yo creo que este sí es un mito de que dice, mi hijo me odia, no me soporta. A ver, ¿qué hay con eso? ¿No? No les importa lo que digan sus papás, pero si viene otra persona y se los dice, entonces sí lo toman en cuenta, nos odian. Pero además me odia, dices, me odia. Ajá. ¿Sí? Y por ahí también lo dicen, ¿no? Adolescente que no odia a sus papás no es adolescente. La realidad es que en esta circunstancia los adolescentes sí están buscando la aceptación de sus padres, sí están buscando la manera de ser reconocidos y sobre todo en este sentido de reconocidos por quiénes son, por qué les gusta, por lo que ellos están empezando a buscar, que es una de las principales diferencias entre los papás y los adolescentes. Si traen el cabello de una manera, el estilo, las amistades, la manera de hablar, la música, todo este tipo de cosas que a veces pareciera que es en contra de y en realidad pueden ser aliados para los papás. Recordemos que el adolescente está buscando su lugar y siempre va a querer tener esta aceptación adulta y de sus padres de una u otra forma. Lo que pasa es que es un periodo en el que se va a diferenciar y tiene que haber de alguna forma esta separación de la vida en familia como lo era antes, para crear esta ruptura de la infancia y dar paso a lo que poco a poco se va a convertir a la independencia. Ok. ¿Qué otra se te ocurre que pudiera tener? Porque lidiar con un adolescente es complicado, pero si además no tenemos empatía con lo que están viviendo y lo que están sintiendo, es mucho más difícil y podemos fracturar esta relación tan importante con nuestros hijos. Una de las claves con lo que estábamos platicando ahora con esta cuestión de la generación de cristal es la parte emocional. Cuando decimos que son súper exagerados, ¿no? Que todo lo viven al límite intensamente, todo es lo peor o es lo mejor del mundo, ¿no? Y también Pero, lo que pasa acá, pero sí, sí, a veces sí, son muy un grano y dice, no quiero ir a la fiesta, mamá, me ve horrible, ¿no? O sea, sí también como que exageran ciertas cosas. a veces lo que pasa es que como están empezando a reconocer sus emociones desde una conciencia distinta, ¿no? Ya hay un desarrollo en su razonamiento que es muy diferente al de la infancia. Ya están pudiendo tener un razonamiento abstracto, están teniendo pensamiento crítico e hipotético, entonces pueden ir generando hipótesis de lo que va a pasar. Y por eso el pensamiento se va hacia lo exagerado, porque entonces ya tengo el grano, imagínate que todo mundo se da cuenta que tengo un grano y entonces, y van generando estas historias. Entonces, no es tanto que la emoción sea exagerada, sino que Sí. el pensamiento está acelerado. Entonces, hay que ayudarlos a recortar ese caminito de darle vueltas a las cosas, a Ajá. darle soluciones. Ok, tenemos unos minutitos. ¿Qué otra cosa puede ser como de los mitos del adolescente que se te ocurre? Hay una aquí que me están poniendo que es, necesitan ser disciplinados con mano dura. O sea, cero argumentos, mano dura, disciplina como la de antes, como la que nos daban, y tampoco creo que sea la mejor. Este es un súper punto. Muchos papás piensan que si son más rígidos en su educación y en sus reglas, van a tener mejores resultados, pero cada vez se comprueba más que mientras mayor represión haya, se va a buscar mucho más libertad. Entonces, esto se va a traducir en conflictos, en lucha de poder, y eso es lo que queremos evitar. Volvemos al tema de la negociación. Es importantísimo tener reglas claras, pero con espacio de escucha y negociación para que los adolescentes realmente puedan desarrollar estas habilidades y tengamos una comunicación distinta con ellos. A ver, otra de las últimas. Se creen omnipotentes, estériles y de hule. Tiene Todo este pensamiento que decíamos que dificulta ya como las consecuencias, ¿no? Medir el riesgo por estos impulsos y por esta búsqueda de seguridad en que yo puedo solo,
nos van a llevar a que de repente se pongan en estas posturas como egocentristas. Y si bien son un poco necesarias para este camino de la identificación, volvemos al tema del acompañamiento, hay que ayudarles a regularlo. No caigamos en que a la primera manifestación de este tipo de conductas entre la disciplina como la que estábamos hablando o la represión, porque entonces las vamos a generar con mayor medida. Queremos que ellos encuentren la manera de regularlo, entonces hay que ayudarles a identificar que solo se están centrando en ellos y que están dejando de ver lo que pasa alrededor. Y poco a poco iremos generando esta conciencia con, pues, la conciencia de la consecuencia. Híjole, sí. Pero bueno, de todos sí tienen un poquito. O sea, sí son exagerados, sí nos odian, sí se creen omnipotentes y de hule. O sea, sí hay un poquito que a veces como papás también podemos decir, de verdad son bien sentidos como Jarrito de Tlaquepa, que les dicen algo y ya están con la hormona y lloran. O sea, sí, pero es parte de su desarrollo, ¿no, Adri? Ya para finalizar nada más. Sí, entender que todo esto es una búsqueda natural y que de repente caemos en los extremos, pero Sí. que de verdad, mientras más cerca estemos de manera abierta, lo vamos a regular mejor y vamos a tenerlos en una intensidad mucho menor y más